Actitud oracular. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cálida bienvenida a nuestro podcast Actitud Oracular. Este es un proyecto de la Academia Ruta 17 donde trabajamos con el tarot, los símbolos, los arquetipos y los oráculos como herramientas de descubrimiento y crecimiento personal. Hoy nuestra productora, la maravillosa Flor Pons, que hasta este momento había estado oculta tras las bambalinas, por fin se ha animado a venir a estar de este lado del mic, lo cual me hace profundamente feliz porque pocas personas en este planeta con esa claridad, ¿verdad, Florcita mía? El oráculo me ha convocado. El oráculo te ha convocado. ¿Y nos quieres contar un poquito de hoy, de nuestro invitado, de nuestro podcast? Sí, hoy tenemos un invitadazo, tenemos muchas ganas de empezar a conversar. Voy a hacer una breve presentación, voy a leer el machete. Hoy tenemos a Héctor Gil García, que es terapeuta transpersonal, naturópata y profesor de psicosomática integrativa. Se ha formado en medicina biológica, meditación, terapia sistémica y bueno, imparte terapia, entiendo, y también seminarios y conferencias. Hoy lo trajimos un poco para conversar sobre una propuesta que él hace, que es mirar simbólicamente al cuerpo y a lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Bueno, bienvenido, Héctor. No sé si te hice justicia con la presentación. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bien, pues este es un tema interesante, apasionante y podríamos decir que esa es una mirada, la mirada del cuerpo, como tú dices, Flor, donde vemos cada parte del cuerpo como un símbolo. Y se hace mucho más interesante vivir dentro de un cuerpo humano cuando sabemos que cada parte del cuerpo responde a una forma y a una forma inteligente. O sea que todo el cuerpo es una obra maestra del universo y podríamos extenderlo más allá, porque en la psicología junguiana y en la psicología transpersonal entendemos que no solo el cuerpo, aunque hablaremos del cuerpo, no solo el cuerpo, sino que podríamos leer todos los sucesos, accidentes, sincronicidades, divorcios, encuentros, desencuentros, también como símbolos de un lenguaje de la vida. Entendemos que el universo entero es como si fuera un gran libro o un gran espejo, y todo lo que refleja el universo es significativo si lo sabemos leer. Entonces empecemos, si queréis, por el cuerpo y luego lo podemos expandir a la naturaleza. Como sabían los antiguos, también las aguas, los bosques, las aves del cielo, las entrañas de las víctimas en la antigüedad se usaban como forma de leer en la naturaleza. Pero vamos a algo más evidente, más cercano, que es nuestro propio cuerpo físico, si os parece. Sí. Me gustaría así como hacer un llamado, un shout out a los tarotistas, ¿no? Que un tema que nos preocupa mucho en las lecturas a veces es la salud, es un tema que los consultantes luego están, y nos da luego un poco de reserva, como mejor bien anda con un médico, ¿no? Pero si es que uno quiere abordar este tipo de consultas, esta es la manera. Es decir, entendiendo bien el lenguaje simbólico del cuerpo y haciendo un entramado de ese lenguaje del cuerpo con el lenguaje de las cartas, ¿no? Y entonces podemos tender un puente, no para sustituir un diagnóstico clínico, sino para entender el subtexto de cualquier diagnóstico posible, ¿no? Y entender el lenguaje del síntoma y entonces comunicarnos. Y creo que es muy rico para los tarotistas este tema. Sí, también. Pensaba en preguntarte un poco como
Bueno, en una charla escuché que decías esto de, no sé si ya voy muy a saco, pero que los pies simbolizaban a la madre, creo, la cabeza al padre. Entonces, si pudieras darnos unas pistas, ¿no? De cómo empezar como a percibir o a tener un poco de ese código. Bien, sí, sí, esto tenemos que ubicarnos hace miles de años hacia atrás para entender cómo es el lenguaje del cuerpo y su simbolismo. Imaginemos que vivimos en unas cuevas, porque la humanidad, digamos, según dicen, lleva millones de años sobre el planeta y muy pocos años, digamos, viviendo en ciudades, con semáforos, con carreteras, con electricidad. Por lo tanto, la mayoría del tiempo de la humanidad hemos vivido recolectando frutos, cosechando cosas simples. Entonces hemos de colocarnos en esa situación. Y ahí podemos entender más y colocarnos en una lectura del cuerpo. Aquello que toca el cuerpo con el suelo nutricio son los pies. Por lo tanto, los pies son mamá. Aquello que conecta al ser humano con el cielo es la cabeza. Por lo tanto, la cabeza es papá. Aquello que conecta a un ser humano con otro que está a su lado son los brazos, especialmente el codo. Por ejemplo, el codo, cuando lo usamos para golpear y para apartar a alguien. Por eso los conflictos de competencia se van a somatizar en los codos. Los tenistas, por ejemplo, cuando tienen una final muy competida, donde no están seguros si van a ganar o no, hacen la tendinitis del tenista, que es en el codo. Y así, cada parte del cuerpo tiene un significado desde hace miles de años que luego lo vamos a aplicar en psicosomática. Por ejemplo, el olfato y la nariz se relaciona con algo que tenemos que oler para protegernos, por ejemplo, de la comida en mal estado. Así pues, cuando hay una rinitis alérgica, por ejemplo, entendemos que se corta el sentido del olfato. Por lo tanto, tenemos un conflicto de estrés con relación a algo que estamos oliendo que nos da miedo o nos causa estrés. Como no lo resolvemos de manera fehaciente, consciente, el cuerpo reacciona cortando un síntoma para eliminar el estrés. Entendemos que a nivel biológico el cerebro lo que quiere es sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Entonces es capaz de cortar una parte del cuerpo o quitarle sensibilidad a un órgano con tal de sobrevivir. Entendemos que también el cerebro puede estar sobrecargado con un estrés durante unos 2 minutos más o menos. O sea, si tú vas por la selva con una lanza y te aparece un león, tú puedes estar 2 minutos delante del león, pero a partir de 3, 4, 5 minutos el estrés es tan grande que moriríamos de agotamiento. Por eso hay 2 soluciones biológicas, que es atacar o huir. Pero no te puedes quedar ahí delante del león sin hacer una de las 2 cosas, atacar o huir. Por lo tanto, el cerebro lo que quiere es sobrevivir a cualquier precio para que la especie no se extinga. Y por lo tanto, los síntomas físicos son somatizaciones de estreses. Por eso se dice que las emociones fuertes, cuando no se gestionan bien, se convierten en síntomas y por lo tanto los órganos del cuerpo expresan síntomas de estreses que no hemos podido resolver a nivel mental. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano tiene una mente simbólica y una mente compleja. Digamos que un chimpancé se encuentra con un león cuando va a beber agua, se encuentra con un león, siente mucho miedo y o ataca o sale corriendo. Pero el ser humano, aun cuando salga corriendo, es capaz de recordar al león, pensar lo mal que lo pasó, y por eso encontramos que el estrés en los seres humanos se prolonga durante horas. Cuando el estrés se prolonga durante horas, el agotamiento inhibe el sistema inmune, inhibe el sistema digestivo, por eso el estrés empeora todas las enfermedades. Y bueno, volviendo al cuerpo, pues si nos vamos a la era de piedra, a la edad de piedra, veremos todo lo que significan los órganos, ¿no? Los dedos, el dedo para señalar y también para juzgar. Por eso cuando me hago una enfermedad en el dedo índice o me corto el dedo índice cortando pan y me lo corto, tengo un conflicto de haber juzgado a alguien o de querer juzgar a alguien.
el dedo de la sexualidad, el dedo de los compromisos, el dedo de los secretos, que arquetípicamente tiene que ver con las palabras en voz baja, con los susurros, porque este dedo arquetípicamente hace miles de años sirve para limpiarse el oído. Y así todo, ¿no? La piel es como si fuera una ropa, una vestimenta. Por lo tanto, la piel son conflictos de relaciones, conflictos de contacto. Por ejemplo, se ha ido mi hijo a vivir a otro país, ya no me da besos en la cara, donde a mí me gustaba que me diera besos en la cara, y entonces hago un contacto deseado y entonces hago un eczema en la piel. Por lo tanto, todos los órganos del cuerpo son símbolos, son arquetipos también, son expresiones de lo que pasa en el alma, de lo que pasa en las, digamos, profundidades del alma. Y cuando ya llevamos muchos años trabajando en psicosomática, pues ya entramos como en una especie de idioma mucho más fácil y más asequible. O sea que a priori suena muy raro, pero es como aprender coreano o aprender japonés. Cuando ya llevas unos 2, 3, 4 años, sobre todo pues yo llevo 12 años en consulta privada, pues ya con 12 años y habiéndolo estudiado muchísimo, que además me encanta, empecé a estudiar hace más de 20 años la enfermedad como camino, los libros del Dr. Hammer, la psicosomática clínica humanista, la biodescodificación, la bioneuroemoción de Enrique Corbera. Entonces hay como muchas escuelas de psicosomática, muchísimas, y digamos lo que os estoy explicando es donde están todas en común, pero luego cada escuela hace sus estudios y sus análisis mucho más concretos. Por ejemplo, hasta el punto de decir que las células también responden a las emociones y a la mente. Quiero decir, por ejemplo, una mujer que hace un exceso de plaquetas, las plaquetas son células de la sangre que sirven para coagular la sangre, para que la sangre no se vaya. Entonces, cuando viene a mi consulta una mujer que tiene un exceso de plaquetas, le pido un diagnóstico y en la primera sesión ya le digo, usted tiene un conflicto de separación en la familia, usted quiere coagular a la familia, quiere que la familia no se vaya, y se pone a llorar. Y me dice, tengo a mi hija en Madrid, mi otra hija está en Barcelona viviendo y mi otra hija me acaba de decir que se va a vivir a Canadá con su marido. Entonces hago un exceso de plaquetas para coagular la sangre porque quiero mantener la sangre, la familia unida. Claro. O sea que las escuelas de psicosomática llegan hasta el punto de las células, las plaquetas, las moléculas de cortisol, las moléculas de insulina, o sea, todo en el cuerpo tiene un significado. Las neuronas significan algo, las glías del cerebro significan algo, los glóbulos rojos, todo tiene un simbolismo en el nivel del alma. Claro, es que digamos que todo es susceptible de ser mirado con esos ojos, ¿no? Con esa idea, o sea, con los ojos del símbolo y con esta propuesta de comunicarnos con el alma, con el espíritu, con cada uno como lo quiera ver, porque ese lenguaje siempre es en términos simbólicos, ¿no? Eso es un poco también lo que nosotros siempre planteamos. Lo que vosotros llamáis la actitud oracular. Claro. Esa actitud oracular es fundamental. Esa actitud implica ver el mundo intermedio, es decir, no vemos solamente el mundo físico, ni vemos tampoco solamente el mundo espiritual de la unidad, sino el mundo intermedio es el mundo del alma del mundo, y el alma del mundo está llena de símbolos. La actitud oracular nos permite entrar en una especie de lectura o sobrelectura de lo que está pasando, y podemos ver un cuerpo físico, por ejemplo, con verrugas o con alopecia o con psoriasis, pero estamos viendo más allá de la parte física. Estamos viendo que el pelo en la cabeza sirve para proteger la cabeza. Claro. Y que si se ha caído el pelo, significa que no me ha servido el pelo para protegerme. Por eso se me ha caído el pelo, para que nazca un nuevo pelo. Por lo tanto, hay un conflicto de desprotección o desvalorización intelectual. Entonces, la actitud oracular implica, digamos, leer en lo invisible, y también leer lo que el Dr. Hammer llama el sentido biológico del síntoma, es decir, entender la significación y, digamos, la finalidad que tiene cada cosa. Claro. Sería como entrar en una habitación y no solo ver la tetera, el vaso, la libreta, la mesa,
sino entrar en una habitación y ver para qué sirve una mesa, para qué sirve una libreta, para qué sirve una máquina de escribir. Entonces estamos resignificando el mundo, y eso es importantísimo porque estamos abocándonos en el siglo XXI en un mundo desacralizado, en un mundo desritualizado, en un mundo digamos desencantado, donde no hay un encantamiento del mundo, donde no hay un simbolismo, y eso nos lleva a un mundo sin significado, digamos un mundo vacío. Y resignificar el mundo con la mirada oracular o la actitud oracular es sumamente importante. Ahora bien, esa actitud hay que cultivarla, hay que practicarla, y se requieren una serie de cualidades. Claro. Por ejemplo, una cualidad sería la mirada inocente, es decir, la inocencia de no juzgar, la inocencia del principiante, de mirar esa psoriasis o esa alopecia o mirar esa tendinitis sin juzgar ni a la persona que lo está padeciendo ni a la persona que lo causó. Digamos que para que la actitud oracular sea lo más pura posible, el que mira tiene que ser como una caña hueca, a través de la cual sople el viento de Amón o el viento de Zeus, como en los oráculos antiguos de Dodona o de Delfos, donde era la naturaleza, eran los elementos los que pasaban a través de la pitia o de la sibila o del sacerdote, que se consideraba una caña hueca, como la flauta de Pan, a través de la cual soplaba el viento divino, y era el significado, por lo tanto, venía de otro mundo, venía de otra dimensión. Te quiero hacer una pregunta. A veces cuando uno está tratando de interpretar un símbolo, o un símbolo del cuerpo, ¿no? Específicamente, podemos encontrar diversas interpretaciones de diversas escuelas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estabas hablando de los dedos y yo estaba mentalmente pensando que los dedos están relacionados con planetas, ¿no? Y entonces te centraste en el meñique con este rollo de limpiar el oído. Dije, qué gracioso, el meñique corresponde a Mercurio, y entonces ahí hay una correspondencia muy elegante. Pero no siempre se presenta esa elegancia, ¿no? A veces distintas escuelas se van por distintos caminos, y uno puede ver los dos y decir, pues los dos están buenos, ¿no? O sea, tienen lo suyo. Y para mí, que me dedico a esto, ha sido como un trabajo grande de mi vida, buscar siempre como la reconciliación, o cuando encuentro símbolos contradictorios, para mí son una oportunidad de contemplarlos, a ver a dónde me llevan, ¿no? Pero quería ver cómo sueles manejar eso tú en tu práctica. Sí, qué bueno. A veces las interpretaciones van cada una por un camino y dices, no veo ninguna relación. Pero normalmente nos falta cultura. Si adquirimos más cultura y aprendemos los mitos antiguos, descubriremos que eso que parecía que era diferente, en el fondo se tocan y sí que tienen una relación. Por ejemplo, Mercurio también representa el dios de los ladrones, el dios del comercio, el dios de la comunicación, que comunica los mensajes. Entonces tiene lógica que el meñique tenga que ver con el oído y que tenga que ver con los secretos, y que de alguna manera sirva como para hablar de mensajes sutiles. Un susurro, un secreto es un mensaje sutil. Así que, desde mi punto de vista, las grandes tradiciones dicen lo mismo. Quiero decir que puedes ir por el camino de la China, o puedes ir por el camino de Egipto, o puedes ir por el camino de Grecia, pero si conectan con las grandes verdades universales, siempre se van a conectar de alguna manera y van a hablar de lo mismo de diferentes facetas. Y si no encaja para nada con las interpretaciones normales, no pasa nada, lo dejo en suspenso y lo dejo ahí como en barbecho, en remojo, y a veces sucede que a lo mejor un año después pues me entero, yo que sé, que en México el dios de la lluvia pues utiliza el dedo meñique para no sé qué, y ahí me da la respuesta. O sea que no me importa, no me hace sufrir eso, porque en general las grandes culturas coinciden mucho, y en la psicosomática además, digamos que al principio era un poco, digamos en los años 50, 60, era un poco más aleatorio, como cabeza es papá, pies es mamá, era como un poco más
una psicosomática, ¿cómo te diría yo? Más naif, más infantil, un poco, si quieres, nueva era, en el peor sentido, ¿no? Pero la psicosomática avanzó mucho y en los años 80, 90 aparece la figura gigantesca del Dr. Hammer, donde él descubre haciéndole fotografías al cerebro de miles y miles de pacientes. Él era oncólogo en 3 hospitales, jefe de oncología en 3 hospitales de Alemania, y entonces él hace fotografías del cerebro a todos los que tienen cáncer de estómago, hace fotografías a todos los que tienen cáncer de hígado, a todos los que tienen cáncer de riñón, y va haciendo un mapa del cerebro y va colocando en el cerebro unos relés o unos focos. En cada zona del cerebro se rige un órgano y hace una especie de tabla matemática donde cada órgano del cuerpo, de todo el cuerpo, se corresponde con una parte del cerebro, y a su vez cada parte del cuerpo se corresponde con el cerebro, y cada parte del cerebro se corresponde con un conflicto emocional, y cada conflicto emocional se corresponde con una capa embrionaria. O sea que él estudia embriología, estudia neurociencia, y ahora la psicosomática en el siglo XXI es algo súper preciso, no hay que adivinar nada. Pasa que solo hay que estudiar un poco. Ahí también se terminó, porque Hammer no era tan esto significa esto. O sea, sus discípulos terminaron rigidizando un código, ¿no? Una mirada simbólica, y un poco también nos pasa a nosotros en el tarot, y muchas veces debatimos eso en la escuela, ¿no? De que se terminan haciendo esta cosa de las palabras claves, sí, o cosas como, bueno, tal arcano, el mago, que lo nombramos, significa X cosa y solo X cosa, ¿no? Sí. Y esta cosa de la rigidez del código también termina siendo una... Sí, puede ser una cárcel, se puede convertir en una termina cárcel. siendo contrario a la actitud oracular, ¿no? Que es esto de estar siempre abierto a la pregunta. O sea, hay un lineamiento, la cabeza no corresponde a cualquier otra cosa, tiene unos límites, pero también tiene cierta amplitud, ¿no? Exactamente, por eso se ha de combinar la ciencia con el arte. Claro. Hay una parte de ciencia y hay una parte de arte, de inspiración y de flexibilidad y de cosa inusitada. La ciencia sería la estructura. Necesitamos una estructura para construir un edificio, con vigas, con suelos, con cargas, con contrapesos, con una ciencia. Pero luego necesitamos habitarlo con vida, que es flexible, que es inesperada y que a veces es incontrolable. Las dos actitudes o las dos, digamos, alas se necesitan para volar. Por ejemplo, cuando Hammer decía el cáncer de mama se corresponde con un conflicto de protección, no puedo proteger a mi hijo, que es un bebé que se está muriendo o que es un bebé que tiene una enfermedad grave, y hago un cáncer de mama, siempre se solía decir: mama izquierda, no puedo proteger a mi hijo, conflicto de protección. Pero luego descubrimos que la mujer no tiene hijos, que la mujer no tiene perros ni mascotas, y decimos, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué pasó aquí? Y siempre solemos encontrar algo que para esa mujer simbólicamente es un hijo. Solemos encontrar, por ejemplo, en mi consulta encontré una mujer que su tienda de ropa era una tienda de ropa de bebés, se llamaba como ella, de manera que cuando ella tuvo que cerrar su negocio porque no lo pudo mantener a flote, se le murió el negocio, hizo un cáncer de mama. Entonces no era un hijo real, sino lo que llamamos un hijo simbólico. Claro. Y por eso hay que estar muy abierto, porque la cabeza es papá, pero puede ser otra cosa, puede ser el ayuntamiento, puede ser el gobierno, puede ser el juez, puede ser mi jefe en el trabajo, puede ser incluso algo que todavía no hemos descubierto en la casuística, pero que también puede simbolizar papá o puede simbolizar cabeza. Incluso puede haber inversiones psíquicas, donde papá es mamá y mamá es papá, o incluso puede haber intercambios culturales, donde en otro lugar del planeta, por ejemplo, el sol es femenino y la luna es masculino, por ejemplo en Japón. En Japón el sol... En el norte, los nórdicos también. Exacto, o por ejemplo en el mundo islámico
si no me equivoco, la luna es masculino y el sol es femenino, con lo cual es complejo. La interpretación, por lo tanto, requiere ver el punto en el tiempo y en el espacio y en el nivel en el cual estamos leyendo ese punto del universo. Y la persona, ¿no? Que también... Ajá. Exacto. Pero creo que estas como vueltas que se dan donde de repente papá es mamá, ¿no? O el sol es el femenino y como que se invierte, ¿no? Es un poco como nuestro ADN que hace esa hélice, ¿no? Que está siempre girando, hasta nuestros hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, es como que todo está cruzado, porque si no estuviera cruzado no habría misterio. Todo sería un carril recto y no habría lugar a la confusión, a la ambigüedad, al caos, ¿no? Y entonces todo sería diccionario, todo sería un código fijo, hiperrígido y no habría duda. Y la duda es la semilla del oráculo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es como muy importante y por eso para mí los momentos más ricos del trabajo con los símbolos es precisamente cuando dices, ok, para todo mundo es como mamá tierra, papá cielo, y luego llegan los egipcios y te dicen, no, mamá cielo, papá tierra, y tú así de... ¿Y cuál es cuál? A ver, ¿qué onda, no? ¿Y cuál es cuál? Como que seguimos queriendo buscar esa verdad como que existe ahí afuera, ¿no? Y una cosa que habíamos conversado con Euge, preparándonos para esta charla, era cómo también entra, más allá de los significados universales o culturales, ¿no? De estos símbolos o arquetipos, está el significado de la persona, ¿no? Entonces parte de ir entablando ese lenguaje simbólico es cómo significa esa persona, eso que más o menos por ahí tira, ¿no? Claro, esto es muy interesante lo que dices, Flor. Es similar a la interpretación de los sueños. Claro. Cuando hacemos interpretación de los sueños, pongamos un ejemplo para que la gente nos comprenda, ¿no? Imaginaros una persona normal y corriente que sueña con una serpiente en su habitación. Pues para esa persona la serpiente pues es algo ajeno a su vida cotidiana, por lo tanto podemos decir que estamos ante un símbolo, digamos, universal. Pero imagínate que la persona soñante es una persona que trabaja con serpientes todos los días, es un veterinario y todos los días trabaja con serpientes. Entonces soñar con una serpiente es como, digamos, soñar con su trabajo. No tiene, por lo tanto, la connotación de un elemento tan especial y tan extraño, tan exótico como para una persona normal que nunca toca, nunca ve y nunca está cerca de una serpiente. Por eso, digamos que hay varias capas y proponemos un análisis vertical de profundidad, donde hay una capa, digamos, subconsciente, una capa inconsciente personal, una capa inconsciente familiar, otra capa inconsciente colectivo, nacional o grupal, y otra capa inconsciente de la humanidad. Y en cada capa la serpiente puede tener un significado diferente. Por ejemplo, si yo soy veterinario, trabajo con serpientes, o si yo no soy veterinario, soy abogado y nunca he visto una serpiente, o incluso para mi familia la serpiente puede tener un significado, porque a lo mejor mi bisabuelo pues fue atacado por una serpiente y en mi familia fue un drama, digamos, familiar para todos, porque se quedó cojo. Y entonces hay diferentes capas de significado. Sí. Y también, por ejemplo, un síntoma o un símbolo, ¿no? Puede atacar a una familia o a un país o a toda la humanidad, como vimos en la pandemia, ¿no? En donde como que todos juntos estábamos manifestando los mismos síntomas y había que interpretarlo en ese nivel colectivo, ¿no? Entonces, si te daba un COVID, tú no podías hacer una interpretación tan individual porque estábamos todos juntos en ese ajo. Había que como ampliar el cuadro, ¿no? El panorama. Sí, por ejemplo, en psicosomática se sabe que hay enfermedades, digamos, epidémicas y se estudia, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en las poblaciones isleñas, por ejemplo en las Islas Canarias o en Cuba, hay más índices de diabetes que en otros lugares peninsulares o continentales.
Y si te miras el conflicto emocional de la diabetes, es un conflicto de resistencia y un conflicto de aislamiento, donde la célula se cierra para que no entre la glucosa. De alguna manera en la diabetes la insulina no se fabrica. Al no fabricar insulina, el azúcar, la glucosa no puede entrar en la célula. O sea que la célula se convierte en una isla que no quiere que la glucosa entre dentro. Entonces hay todo un estudio, digamos, de los traumas colectivos y las enfermedades que tienen más incidencia en diferentes continentes o lugares. Pero ¿cuál es el problema? Que todo este estudio que se podría hacer para resolver conflictos emocionales colectivos, a las farmacéuticas directamente no les interesa. Por eso se queda sin estudiar y se queda sin enseñar, pero se podrían hacer estudios y tratar de resolver conflictos emocionales colectivos. Digamos que hoy en día ya no hay médicos colectivos o sanadores de ciudades como había en Grecia o había en Egipto o había en otras civilizaciones donde se sabe que aparecía un sabio taoísta, por ejemplo, en una ciudad china, se le llamaba y el sabio taoísta curaba no a una persona, sino curaba a toda la ciudad mediante una serie de trabajos oraculares, hacía el diagnóstico y mediante una serie de trabajos de medicina, digamos, taoísta, ponía una serie de remedios y de alguna manera curaba, digamos, a esa entidad colectiva que llamamos la ciudad. Y proponía cosas, ¿no? Por ejemplo, pues canten todos canciones de este tipo, o mañana al amanecer, y entonces eran como actos psicomágicos, si queréis, pero que movían realmente la información y removían el campo cuántico de esa ciudad y hacían que esa ciudad, digamos, entrara, digamos, en armonía o volviera al orden. Al volver al orden y a la armonía, la enfermedad desaparecía. Qué fantástico eso y qué diferente sería el mundo si tuviéramos más de estas prácticas, ¿no? Un poco también sí. Lo interesante para mí de traer estas conversaciones y que cada vez las escuche más gente y les entre la ficha, es eso, ¿no? Es tomar conciencia de que hay tantas herramientas a disposición, hay tantas posibilidades de vivir mejor, de estar más sanos, más armoniosos, más ordenados y que eso se refleja en todo, ¿no? Y también hay como mucho discurso hegemónico que combate estas miradas. Entonces hay como que ir extendiendo el mensaje, ¿no? Y cultivando todos la mirada oracular y simbólica y las prácticas de salud, como hacernos cargo también, ¿no? Porque la mirada oracular también te invita a la responsabilidad. Sí, exacto. Lo que pasa es que tenemos un problema enorme que, como decía Eugenia, es de difícil solución. Sería algo así como, Eugenia decía, la combinación, ¿no? Que es parte del misterio del universo y parte de, por ejemplo, unificar lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra. Y, por ejemplo, yo veo ahora un dilema de este tipo, ¿no? Que es armonizar toda la sabiduría antigua, el paradigma ancestral, donde hay una mirada simbólica y oracular del universo, a través del tarot, la astrología o el yoga, y armonizar eso con un paradigma científico de tecnología y de avances que hemos logrado, que no deberíamos descartarlo 100%, sino armonizar como, digamos, los dos paradigmas, el paradigma tradicional, el paradigma ancestral, que es más oracular, con el paradigma científico, digamos, racional, sin perder la esencia de ninguno de los dos y sacar un tercer paradigma, que sería el paradigma del siglo XXII o XXV, que unificara lo mejor de los dos. Y eso creo que es tremendamente difícil, pero necesitamos hacer una síntesis de ese tipo. Que estás describiendo lo que es un proceso alquímico, ¿no? Ese es el matrimonio de la reina, ¿no? Del blanco, de la energía yin o pasiva o femenina, y esta es la actitud oracular, ¿no? De estoy atento, estoy recibiendo y como que
no me decanto por esto es esto, sino que estoy como abierto y flexible y así como un alga. Y luego está el rey rojo, ¿no? Que es rígido y es sólido y tiene estructura. Y cuando se casan, ¿no? Cuando se aman y se casan, tenemos el hieros gamos, entonces se produce este hijo, ¿no? Que este tercer paradigma es el príncipe, es Mercurio, es es Horus, ¿no? Es el dios del amanecer. Y siempre estamos haciendo eso. Y es más, este movimiento es el caduceo, es el símbolo de todos los médicos, porque de eso se trata la salud, en estar siempre dándose besitos, ¿no? No se pueden convertir en una línea recta, tienen que estar separándose y uniéndose constantemente para poder evolucionar. Es muy interesante. Yo creo que tendemos a pensar, o sea, creo que nuestro gran error o nuestra gran tontería es creer que los primitivos, los antiguos, creían cosas falsas, y así como, ay, qué mensos, ¿cómo podían creer esto? Y es como, no, los mensos somos nosotros, ellos sabían. Y nosotros como que descartamos un montón de cosas que no nos caben en el dedalcito chiquitito que tenemos de cosas que son comprobables y súper medibles y objetivas y frías. Y lo que no cabe ahí lo juzgamos como que no tiene ningún valor. Y es como, a ver, espérate, que no quepa ahí no quiere decir que no sirva para nada, ¿no? Y también veo con bastante alegría que cada vez más estamos volviendo, ¿no? Como volviendo a decir, ay, tal vez tenían razón esos que pensé que eran tan mensos. Bueno, ya sabes que en el Renacimiento italiano, que es una época, se supone, de humanismo y de avances mentales, ellos hablaban de que en el pasado había la sabiduría original y por eso buscaban los libros de Platón, los libros de Aristóteles, pero de repente aparecieron los libros de Zoroastro, los libros de Hermes Trismegisto, y entonces ellos consideran que cuanto más atrás, más sabiduría había. En la China también, Confucio y Lao Tse nos hablan de los antiguos reyes sabios y santos, como la época del emperador amarillo y todo eso, ¿no? Entonces es complejo porque en un punto de vista hemos evolucionado, en otro punto de vista hemos involucionado. Parece que es un juego extraño donde no podemos dar por cierto que hemos evolucionado 100%, tampoco podemos decir que no hemos evolucionado. Entonces es complejo, es misterioso, es interesante. Lo que está claro es que la humanidad pues tiene un potencial inmenso, un potencial increíble, y que necesitamos de alguna manera, vuelvo a repetir, sintetizar la sabiduría antigua, la sabiduría tradicional de los pueblos originarios de todo el planeta con, digamos, los paradigmas contemporáneos y modernos, y sacar lo mejor de ambos, sin insultar y sin denigrar a los antiguos. Y tampoco no descartando totalmente lo actual, que también ocurre. Gente que descarta lo actual y lo considera, digamos, totalmente falso, ¿no? Porque hay una pregunta: si la vida, el destino nos ha traído hasta aquí a desarrollar el ego y la mente racional, ¿será que había que pasar por aquí o no? Claro. Para mí absolutamente. Es el péndulo, ¿no? Es como que descubrimos la razón y dijimos ¡wuhu! y nos emocionamos y nos un fuimos poco para el otro lado. con ese lugar. Sí, porque es cómodo, es seguro, es rico no dudar, es rico tener certeza. El problema es que la certeza es veneno para la fe, para la esperanza. La certeza impide la actitud oracular. Pero esa es un poco la paradoja, Entonces, ¿no? De esta idea de que la mente y la razón nos traen la certeza, porque también la mente es la que se paraliza, es la que duda. Es el 2 de es espadas. la que se imagina leones que nos causan estrés. Claro, más que la mente, creo que donde buscamos refugio es en el método, ¿no?
El bendito, dichoso método científico, que es como que si sigo este método, si sigo esta fórmula, no me puedo equivocar. Aquí estoy seguro. Es como que tenemos un carrilito de tú vete por aquí y sabes que todo va a estar bien. Si tú haces A, B y C, no corres peligro. Y la verdad es que no podemos erradicar el peligro, el riesgo y pues precisamente la incertidumbre, ¿no? Y mientras más tratamos de erradicarla, más nos encasillamos más chiquito se hace ese lugar en donde creemos que estamos seguros, que ni siquiera estamos, ¿no? Pero creemos. Por lo menos tenemos esa dulce ilusión. Y ahí opera un poco lo que decía antes Héctor del desconocimiento, ¿no? Porque una vez que uno empieza a estudiar, ¿no? Y por ejemplo, entendés cómo funciona el paradigma científico, que al final es un consenso en determinado momento sobre determinada cosa, empezás a decir, bueno, al final no hay nada tan tallado en piedra, ni siquiera en la ciencia. Claro. Y apenas se empiezan a poner cómodos, viene otro, ¿no? Y descubre algo que es así como no sé, Pitágoras con sus números irracionales, ¿no? O Einstein con la relatividad, es así como, no, todo estaba re bien porque descubriste eso, maldita sea, eso no cabe acá. Claro, esos consensos y esas comodidades son escalones, ¿no? Estamos cómodos, estamos bien y cuando ya estamos instalados aparece una ficha o aparece una información que nos desmonta este paradigma y tenemos que desprendernos de la comodidad y bueno, volver a la aventura. El paradigma newtoniano, por ejemplo, le resultó muy cómodo a los del siglo XIX y dijeron, ya lo sabemos todo, el universo no ofrece misterios para nosotros. Y unos años después, Albert Einstein sale con la teoría general, etcétera, y el paradigma einsteiniano, de alguna manera, era algo cómodo, pero viene la física cuántica, y creo yo que eso será siempre un sin vivir. Pero tiene una razón, y es que esa comodidad es como los prejuicios o las creencias, tiene una razón de ser, y es que el cerebro ahorra energía porque crea algo y ya no se lo tiene que cuestionar más. Al no tener que cuestionárselo más, ya no gasta glucosa en reflexionar y en cuestionarse, ¿no? Como que pero necesitamos un remanso, ¿no? Eso, claro. Nos mataría el estrés, sería como estar siempre frente al león y no poder huir, ¿no? Claro, entonces en la psicología transpersonal se habla de estadios de conciencia, donde la conciencia se desarrolla, se estabiliza, eso es un estadio de conciencia, pero inmediatamente surgen elementos, personas, inventores, y se crea un nuevo estadio de conciencia que tiene que trascender y, digamos, superar al anterior llevándose los mejores elementos. Y luego ese estadio se estabiliza y enseguida, cuando ya la estabilidad es demasiada estabilidad, aparece otro elemento y eso sería el desarrollo de la conciencia de los seres inconscientes hasta los seres supraconscientes, que serían los dioses, y los humanos estamos entre medio, entre los seres inconscientes, como los animales o los vegetales o las piedras, y los seres supraconscientes, como serían, qué sé yo, los ángeles, los dioses, los serafines, y en ese juego de la conciencia se va desarrollando aquello que también podríamos llamar el viaje del héroe. Claro. Y cada subida de escalón tiene una llamada a la aventura, ¿no? Tiene su caverna, tiene todo eso y seguimos una y otra vez. Ay, me río porque al principio, hace un tiempo, cuando me contaron esta mirada transpersonal, ¿no? Y me cayó la ficha de que uno no va a saber todo. Yo que soy muy sagitariana dije, ¡ay no! ¿Cómo que voy a tener que estar toda la vida haciendo un escalón más? Pero ahora le veo como, bueno, sí, es más divertido, ¿no? Es más emocionante. Pero Sagitario ama ir un escalón más. Siempre Sagitario, esté donde esté, quiere ir. Sí, pero también allá, ¿no? Creemos que hay un momento donde lo sabes todo. Bueno,
Yo también soy Sagitario, Flor. Míralos. Coincido totalmente contigo. No, para mí la primera vez fue un shock, dije, ¡no! Después, bueno, me recompuse. ¿Cómo va a ser? También Me recompuse. pensaba en esto que habías dicho antes de no negar o sea, los avances y dónde estamos hoy, ¿no? Y lo miraba mucho desde el lado de Jung y decía, claro, cualquier cosa que niegue se convierte en sombra. Y qué importante es en ese proceso de ser conscientes en lo posible no generar estos campos, ¿no? De oscuridad de la conciencia, digamos. Claro, ahí está el tema, ¿no? Y en el proceso de individuación, Jung nos dice que la conciencia se ha de ir ampliando, Claro. aceptando contenidos que estaban en la sombra y que la conciencia vaya aceptando y a la vez tiene que ir, digamos, liquidando la tensión entre los opuestos, con esa alquimia que decía Eugenia, para que los elementos contrarios puedan soportarse en la conciencia, se tienen que convertir en un tercer elemento, síntesis de los dos anteriores, esa alquimia continua. Y ese es el viaje maravilloso de la evolución humana, entendiendo el alma como ese foco de luz donde va produciéndose esa alquimia continua. Claro. Y bueno, ahí necesitamos la mirada oracular. Volviendo al tema de los oráculos, he mirado lo que significa etimológicamente y orar significa hablar o comunicarse en latín y oculum o algo así significa instrumento para, con lo cual oráculo es un instrumento para comunicarse, de manera que para que la conciencia pueda realizar esa alquimia mágica, esa alquimia sagrada, también necesitamos que alguien nos ayude, es decir, comunicarnos con la vida, con el universo, con algo más grande que, digamos, nos ayude a sintetizar, porque, digamos, desde el nivel puramente humano, nada más que humano, se nos hace muy grande y por eso necesitamos abrirnos a fuerzas, digamos, suprahumanas que nos ayuden a realizar la alquimia entre los opuestos. Por eso el oráculo es necesario, la actitud oracular, para poder sintetizar y decir, mira, yo en este punto de mi vida no sé cómo sintetizar, por ejemplo, tengo amor hacia mi madre, pero también tengo odio hacia mi madre, porque se está poniendo enferma y la tengo que cuidar y quiero separarme de ella y vivir mi propia vida. Entonces, la odio y la amo al mismo tiempo. Y eso me lo encuentro mucho en la consulta. ¿Qué ocurre? Que la persona no se permite odio a mi madre, solo se permite amo a mi madre. No se permite pensar ni sentir odio a mi madre. Entonces, una fase terapéutica es, bueno, permítete sentir amo a mi madre y permítete también sentir odio a mi madre. Y ella en su conciencia dice, ¿pero cómo? ¿Odio a mi madre y amo a mi madre a la vez? ¿Esto es posible? Y le digo, sí, no te asustes, es natural. Puedes odiar a alguien y amar a alguien a la vez. Tranquila, no pasa nada. ¿Y esto cómo lo resuelvo? Vale, vamos a pedir ayuda. Entonces vamos a mirarlo desde un punto de vista más elevado y vemos, digamos, a la hija, a la madre desde afuera y podemos ver la necesidad de la madre, la necesidad de la hija y coger un punto de vista más transpersonal y por lo tanto llegar a una síntesis. Y de alguna manera esa síntesis contiene la fuerza del amor y la fuerza del odio y las dos fuerzas se usan de manera creativa. Por ejemplo, genero una distancia sana con mi madre para poder vivir mi propia vida, pero a la vez genero un contacto con mi madre para poder cuidarla y amarla. Y esa generación necesita las dos fuerzas, por así decir, sublimadas. El odio puro no, porque es destructivo, pero el odio sublimado y el amor sublimado se convierten en una fuerza, digamos, constructiva. Una fuerza sería ese tercer elemento, como decía Eugenia, ese Horus, que sería un elemento mercurial, que encuentra equilibrios donde antes había desequilibrios y patologías. Claro. Y eso sería como
lo que te permite tener una mirada oracular de los síntomas y el cuerpo, ¿no? O sea, aceptás ese síntoma, integrás esa información que te trae, que es la que estás rechazando, y ahí es como que podrías empezar a caminar hacia la síntesis, digamos, ¿no? Sí, exacto. Una de las primeras condiciones de la mirada oracular es permitirse sentir lo que hay, sin taparlo, sin esconderlo, sin maquillarlo. O sea, sería como casi diría el primer paso. O sea, no negar lo que hay. Hay rabia, hay tristeza, hay miedo, hay asco, hay odio, sea lo que hay. Sería como lo primero, no negarlo, no taparlo. Para luego ya veremos lo que hacemos, pero lo primero, no taparlo, no negarlo, para poder, digamos, entender que todos esos elementos son elementos naturales. Sería algo así como un explorador que quiere explorar la selva. Cuando va a la selva y ve una tarántula peluda, fea, no la niega, no la intenta matar, no coge una piedra y la mata, sino que primero la observa aunque no le guste, la dibuja, la observa, observa su hábitat y entonces no niega nada. Es como que la primera entrada en esa actitud oracular es no juzgo y no niego. Si hay rabia, si hay tristeza, si hay inflamación, no juzgo ni niego. Observo, observo, observo. Claro, eso el paciente solo no lo puede hacer, Claro. porque tiene miedo de la tarántula, o tiene miedo del odio, o tiene miedo de la soledad. Para eso está, digamos, el guía o el Sherpa que le lleva al explorador, digamos, inglés, le lleva por el Amazonas. Entonces el guía le dice al explorador inglés, no tengas miedo, tú sígueme y pisa donde yo piso, no pises en otro lugar. Entonces el terapeuta es como el Sherpa o el guía de la selva, que sabe pisar por la selva sin hacer daño a ningún animal y sin juzgar a ningún animal, sea bello, agradable o peligroso, venenoso o desagradable. Y el guía inglés, que es ajeno a esa selva, pero que quiere descubrir, pues tiene que seguir y pisar donde él pisa, en ningún otro lugar. Y no ha de tocar nada todavía, Digamos porque todavía que no está entrenado. te lleva en el viaje, en el terapeuta, ¿no? Y eso es algo que también se ha perdido bueno, no sé si durante mucho tiempo se ha perdido como en la mirada hegemónica, ¿no? Porque pienso en la medicina alopática más tradicionales, ni te explican, ni te llevan, ni te nada. Es, pum, te pasó esto, te tiran ahí el bodoque y tenés que hacer esto y chau, a tu casa. Y muchas veces ni siquiera Claro, te en la dicen mirada, qué te claro, pasa, qué. claro. La mirada hegemónica, como tú le llamas, Flor, yo le llamo el mundo industrial Mm, o el paradigma industrial materialista. Entonces, fíjate que al ser industrial, le llamamos sociedades industriales en antropología, porque la mirada industrial, el paradigma industrial es fabricar, producir, fabricar, producir. Que hay un dolor, hay un problema, disparamos o matamos o extirpamos y seguimos produciendo, fabricando. Entonces, claro, la idea de acompañamiento en un mundo industrial no tiene cabida. La idea de interpretación del símbolo en la mirada industrial tampoco tiene cabida. La idea de observación sin juicio y sin participar, solo observar neutralmente, no cabe en el paradigma industrial. Es una pérdida de tiempo. Y en el paradigma industrial el tiempo es oro. Pensar que del siglo XVII, XVIII, XIX, en los relojes empiezan a marcar el tiempo. El tiempo en Occidente es un tiempo profano, donde todo va hacia adelante y todo gasta dinero o todo vale dinero. En el paradigma de un acompañante, de un terapeuta, de un oráculo, de un maestro y un discípulo sentados a la sombra de una palmera, en los paradigmas preindustriales el tiempo funciona de otra manera. Incluso hay tiempos circulares y hay tiempos sagrados que son diferentes a los tiempos profanos. Por ejemplo, puede sonar una campana o puede sonar un gong y el tiempo a partir de ahí es un tiempo sagrado. Y hasta que no vuelva a sonar el gong o la campana, ese tiempo es un tiempo sagrado. Es como entrar
en un templo y hasta que no vuelva a sonar el gong, ese tiempo es un tiempo sagrado. Por lo tanto, había tiempos y espacios sagrados que se diferenciaban de tiempos y espacios no sagrados, profanos, que significa profanus, delante del templo, o sea, fuera del templo. En la era industrial se pierde la diferencia entre lo sagrado y lo no sagrado, entre lo mágico, lo especial y lo profano, lo industrial, lo vulgar. Al romperse esa diferencia, digamos, nos queda un mundo vertical, un mundo horizontal, donde el tiempo es totalmente profano y por lo tanto no hay un tiempo cualitativamente mejor que otro, por lo tanto no hay un tiempo significativamente mejor que otro, por lo tanto la mirada oracular del tiempo tampoco existe, porque todos los tiempos valen lo mismo, valen dinero, pero no valen significado. Total. Tal cual. No, yo estaba pensando que no solamente se pierde la dimensión de lo sagrado, sino que el templo se convierte en la fábrica, ¿no? O sea, lo que se vuelve más bien sagrado es producir, ¿no? Y el protestantismo trae esto como que y si uno se pone a ver, la revolución industrial nace en Inglaterra junto con el protestantismo, ¿no? Y entonces esta cosa puritana y de sí, el trabajo es la respuesta, hay que producir. Ay, me trajiste una imagen de el pueblo donde vivo yo acá. Hay una empresa, en California, sí, en California, hay una empresa de una marca de autos que es como el templo de este lugar, porque es como el lugar sagrado que les da la vida a mucha gente que vive acá o sus derivados, ¿no? Como que la economía del lugar depende de ese sitio y hay una relación muy así de ese es el templo, la fábrica. Bueno, los edificios altos, ¿no? Históricamente, la sociedad, su edificio más alto es el indicador de lo que es sagrado, que durante milenios fueron los templos, las catedrales, y después empezaron a ser las fábricas, financieras, las empresas, Wall Street. Los rascacielos de 584 pisos, que son todos de oficinas, y el dios al que se está venerando en esos templos así desquiciados es una cosa como de vamos a todos a hacernos iguales, ¿no? Vamos a quitar todo lo que nos haga distintos, vamos a producir, vamos a aniquilar nuestro deseo, vamos a aniquilar nuestra alma y vamos a producir bienes materiales para ganar dinero, para comprar bienes materiales. Entonces caímos ahí como hamstercitos, nos metimos en una ruedita y nuestra única salvación es la actitud oracular, yo digo. Claro, eso pasó, por ejemplo, cuando se construyó la Torre Eiffel. No solamente era un escándalo de hierro, no solamente era un escándalo de amasijos industriales, sino que era un escándalo porque la altura era mucho más alta que las iglesias y que las catedrales y todo, ¿no? Pero claro, tampoco podemos odiar, como decía Flor, porque lo pasaríamos a la sombra. Simplemente observamos el proceso del desarrollo de las etapas humanas y seguimos adelante. Y a mí me gusta decir que para no perder energía culpando o remarcando, criticando lo de afuera, podemos empezar cada uno por nuestro propio corazón, por nuestra propia casa. ¿Qué quiere decir? Pues que si no nos gusta que todo el mundo esté desacralizado y que todo el universo esté, digamos, desencantado, podemos reencantar nuestra vida y comenzar por nosotros mismos, teniendo en nuestra vida pequeños espacios y tiempos sagrados. De manera que si cada persona en el planeta tiene su pequeño espacio, su pequeño tiempo sagrado en su casa, en su habitación, en su mañana al despertar, pues va introduciendo ese elemento sagrado que es diferente del resto del tiempo del día, y en la medida en la que muchos seres humanos quieran reencantar el mundo y
volver a una actitud oracular de su vida, pues también en esa misma medida muchos millones de seres humanos irán volviendo a eso. De manera que logremos una síntesis entre las sociedades preindustriales y las sociedades industriales, obteniendo alquímicamente lo mejor de ambas, que sería aquello que hablábamos antes del siglo XXII o del siglo XXV o lo que sea. Y alguien me dirá, bueno, pero eso es muy utópico, o eso está de aquí a muchos siglos, a mí eso no me interesa, no me importa, da igual. Tú en pequeño, en tu vida pequeña, en tu vida particular, lo puedes hacer. Tú puedes tener tu tiempo y tu espacio sagrado y darle la importancia con la intención. Y en ese tiempo y espacio sagrado se desarrolla tu actitud oracular, se desarrolla tu sensibilidad oracular y tu intuición oracular. De manera que tú mismo, tú misma, en medio de un mundo industrial, puedes vivir de otra manera. Eso nadie te lo impide. Me encanta eso que dices, porque a veces nos concentramos tanto en salvar a todo el mundo que perdemos la noción de cómo yo estoy pasando cada día, de cómo, y digo, es que en el mundo ya no hay templos. No, ¿tienes altar en tu casa? No. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, como que, y también es parte, volviendo a lo que decía Flor sobre la responsabilidad, es una maña, porque entonces no me hago responsable. Si es todo el mundo, yo me puedo quejar, que siempre es muy agradable, y no tengo que hacerme cargo de nada. Pero si digo, bueno, se empieza por casa, ya me hice responsable y ya no me toca quejarme, sino hacer algo, ¿no? Crear algo y pensar en eso, y eso creo que a veces le sacamos la vuelta, y por eso es más fácil pensar en cuando se arregle el mundo y creo que hasta es más fácil pensar que el mundo se va a terminar antes de que lo podamos arreglar, ¿no? Entonces ya ni para qué nos molesta. Ya es como una especie de es como una especie de trampa, te pones ahí un esfuerzo súper gigante y al final imposible, porque es imposible. Y al final te quedas ahí atrapado sin empezar el único cambio que podrías empezar, que es desde uno, desde donde está y en su vida. Y entendiendo esto, ¿no? Que uno al sintonizarse diferente, al actuar diferente, al comportarse diferente, va a ir... Es como el gong que dijo Héctor antes, es como suena algo y eso se expande, ¿no? Entonces yo emano también distinto y no voy a hacer que los demás cambien, pero bueno, voy a influir en esa vibración y en esa sintonía. Que los demás cambien. Sí puedo como entrar en esa conversación, pero no voy a cambiar a nadie sin que el otro quiera ser cambiado, ¿no? No, pero cuando tú empiezas a... Yo, por ejemplo, un cambio que hice en mi vida que me pone muy feliz y orgullosa es que erradiqué los despertadores de mi hogar. Los considero objetos del mal. Entonces dije, yo no quiero esas cosas profanas en mi casa. Y nos funciona porque todos trabajamos de una forma muy... o sea, todos despertamos naturalmente cuando tenemos que despertar, pues, ¿no? Nuestro despertador es el solecito. Entonces, creamos eso porque estábamos en mi casa, que somos 3, somos poquitos, ¿no? Estábamos de acuerdo y lo instauramos. Pero hemos inspirado, o sea, cuando otras personas, yo les cuento cómo es mi mañana, que yo me levanto, primero me despierto, me levanto un poco después, ya tuve tiempo de procesar mis sueños, ¿no? De salir agradablemente de las aguas del sueño, me hago un desayunito, estoy ahí lo más calma. Y cuando otras personas ven eso, dicen, yo quiero eso, yo no los estoy cambiando, yo solo estoy disfrutando mi desayuno. Pero se propaga. Pero estás mostrando una posibilidad, digamos, que muchas veces lo que perdemos es la capacidad de ver otras formas posibles de vivir, de actuar, de estar, ¿no? Sí, ahí lo que yo propongo es el estudio de las tradiciones antiguas, el estudio de los textos clásicos de la India, de China, de Grecia, de Roma, para que tengamos otras posibilidades de imaginar. Claro. Imaginemos otras
otras formas de hablar, otras formas de relacionarse entre los humanos, con la tierra, con los edificios, y que podamos visualizar un futuro un poco más armónico, un poco más bello. Porque es un poco lo que decía también antes Eugenia, es más fácil visualizar el fin del mundo, el caos, la guerra, la destrucción, Sí. porque es más fácil, nos quita responsabilidad de construir ese mundo que queremos. También porque ya está en el imaginario colectivo presente el fin del mundo, ¿eh? También Exacto. nos permiten imaginar más eso que Exacto. caminar hacia otro mundo posible más saludable, digamos. Es muy curioso porque ahora hay antiutopías, por ejemplo Matrix o Aldous Huxley, 1984, o sea, hay muchas antiutopías, pero por ejemplo ha habido siglos donde todo lo que se escribían eran utopías. Utopías. Por ejemplo, la utopía de Tomás Moro, la Ciudad del Sol, la Nueva Atlántida. Entonces es curioso que en épocas un poco, digamos, por así decir, tristes o, digamos, decadentes, visualizamos antiutopías. Y en épocas constructivas o optimistas, visualizamos utopías. De manera que nos indica que la humanidad va como también en olas. No es un progreso ascendente, sino que el viaje de la humanidad es más parecido quizá al juego de la oca. A veces caes en la oca y pasas a la siguiente oca, de oca en oca y tiro porque me toca, pero a veces te caes en la cárcel, a veces retrocedes 6 casillas. Es un poco más parecido a esa espiral del juego de la oca. Y si queréis hablamos del viaje del héroe para ir Sí, vamos un poquito cerrando, y si quieres contarnos esto que planteas del viaje del héroe en el proceso terapéutico. Sí, porque el viaje del héroe es un relato o un patrón narrativo que aparece en todas las culturas de la humanidad y que Joseph Campbell, como estudioso de la mitología, descubre que está de base en todos los mitos de todos los héroes y heroínas del mundo. Australia, Polinesia, Japón, Lakota, los mayas, los incas, los de Laponia, de Finlandia. Entonces, qué interesante encontrar una especie de esquema universal que está, digamos, en el inconsciente colectivo. Tanto es así que él le llama el monomito, el mito único, el mito del héroe, que como ya sabéis es la salida del héroe, la resistencia a salir, el encuentro con el mentor, las pruebas iniciáticas, el enfrentamiento con la sombra, con el dios, con la diosa, con el niño eterno, digamos con la sexualidad, digamos el encuentro con el dios absoluto y el retorno al mundo ordinario con el elixir, con la espada mágica, con el santo grial, con el talismán, y vivir en el mundo ordinario de manera, digamos, de regreso, ¿no? Entonces, la partida, las pruebas y el regreso. ¿Qué es lo que vi yo? Que haciendo la psicoterapia durante meses con diferentes personas, todas las personas pasaban por una serie de etapas. Y poniendo un poco de orden en esas etapas, pues me di cuenta que eran un orden muy concreto. Primero hay que disolver, primero es como en la alquimia, la nigredo, se disuelven los patrones, las creencias, aquello que me ha llevado a enfermar, a la depresión o a la adicción o a la fobia o a la anorexia o al cáncer. Hay que disolver los patrones de comportamiento y de creencias y de emociones que me han llevado a esa experiencia, porque si no los disuelvo, esa experiencia no se va a disolver. Luego, en la fase blanca, en la albedo, tenemos que discriminar, soltar patrones viejos y tomar patrones nuevos que comprendemos que nos hacen bien, que nos gustan, que nos interesan, y hacer una especie de decantamiento. Y en la fase en rojo volvemos a la vida ordinaria, sería el retorno del héroe, donde tenemos que integrar y vivir todo lo aprendido en medio de nuestros amigos, en medio de nuestra familia, en mi pareja, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres,
que es una prueba dificilísima porque son los hallazgos y las tomas de conciencia, pero sostenerlo en medio de nuestra gente, digamos, querida y en medio de nuestra gente, digamos, ordinaria, que lo que ven de nosotros es el pasado, no ven el presente. Por lo tanto, potencian nuestro pasado y no nuestro presente. Y porque muchas veces cuando descubrís eso, lo primero que querés hacer es mandar a todo el mundo a pasear, ¿no? Como me separo, me voy a vivir a otro lado, me voy de mi casa. Y el desafío es como también, bueno, si toca, toca, ¿no? Pero también poder ejercerlo ahí donde estás. Exactamente, por eso la solución no es corto y me voy, sí, porque está sin resolver. Puedes cortar si quieres, pero que lo hagas desde la conciencia, desde la, digamos, desde la superación de ese trauma, no desde la evitación de ese trauma. De hecho, el regreso del héroe es un tema que Joseph Campbell lo pone en 5... Ay, ahora no tengo ningún libro mío aquí a la vez. Os quería enseñar mi libro, el del viaje del héroe, y lo tengo por ahí. Entonces, en el viaje del héroe, Joseph Campbell pone 5 pruebas, que es la negativa a regresar, no quiero volver, no quiero salir de ese mundo mágico, de ese mundo extraordinario. Segunda, el rescate del mundo ordinario, es decir, alguien del mundo ordinario a veces nos tiene que ir a buscar y sacarnos de los pelos para que hagamos la colada, freguemos los platos, Sí. o sea, fregamos y barremos el suelo. Y entonces hay 5 pruebas, muy difíciles las 5, porque realmente si has vencido algunas pruebas en el mundo extraordinario, pues como que no te apetece volver a la plaza del mercado con el ruido, con la monotonía, con la rutina, con la ignorancia, con la, digamos, banalidad de las conversaciones, de la música vulgar, de los intereses vulgares, y de alguna manera sí tenemos que volver ahí, aprender a convivir con eso sin odiarlo, y no solo eso, sino poner nuestros dones aprendidos y conseguidos y logrados al servicio de la comunidad, porque hasta que no se pone al servicio de la comunidad, digamos, el héroe no está encarnando, no está aterrizando. Es como que se queda volando en el mundo mágico. Que también la mirada, creo que la música, ¿no? La vulgaridad, estas cosas. Si yo vengo de esa transformación, con mi mirada puedo transformar lo que estoy viendo, ¿no? Entonces también es un poco darme cuenta de que si no voy a volver al mismo mundo que dejé. La canción es la misma, pero yo la voy a oír bien distinta. Pero ¿cuál es el problema, Eugenia? Que volvemos al mundo, lo miramos con otros ojos y el mundo ordinario tiene algo de extraordinario, que está en nuestra mirada. Pero ¿cuál es el problema? Que el barco, cuando atraviesa el Atlántico, hace un surco muy grande con una espuma muy blanca, muy bonita, pero el mar tiene tendencia a volver a lo anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si no somos muy fuertes y no tenemos una conexión con el mundo extraordinario limpia, o sea, podemos perder la mirada oracular, podemos perder la mirada transpersonal y sin darnos cuenta nos vamos olvidando de esa canción sagrada y nos vamos, digamos, volviendo en seres profanos, hasta que volvemos al mismo punto. Eso ocurre, por ejemplo, en psicoterapia, cuando una persona ha dejado de, por ejemplo, de tomar alcohol, vuelve al mundo ordinario y poco a poco vuelve a tomar alcohol hasta que vuelve otra vez al alcoholismo. O una persona que se cura de un cáncer, hace toda la quimioterapia, hace todo un trabajo emocional, pero vuelve a su mundo ordinario, vuelve a estresarse por el mismo estrés que tenía hace 3 o 4 años y entonces le vuelve a salir el cáncer o le sale metástasis. Entonces eso significa que no hemos sido capaces de sostener, digamos, el milagro, no hemos sostenido la mirada oracular. Por eso las pruebas del retorno del héroe son pruebas muy duras y son tan duras como la partida o las pruebas iniciáticas propiamente dichas. Bueno, yo diría de ir cerrando,
antes de que Euge se quede sin voz. Cierra tu florcita porque me estoy ahogando mal. Cultivando la mirada oracular, voy a decir que es sincrónico, que hoy tenemos a un decodificador del cuerpo y está Euge con una tos que se muere. Lo pensé toda la mañana. Y me porté bien, ¿eh? Me sorprendió mi capacidad de... Estuve casi todo el tiempo sin toser, pero ya me agarró. Sí. Ya estoy tosiendo todo lo que no tosí antes. Pero sí he estado trabajando en interpretar mi tos. Ojalá... Bueno, aquel que quiera hacer una sesión de descodificación, hago sesiones online de 50 minutos y son sesiones online que hago con gente de todos los lugares del mundo que hablen castellano, y en una sesión se aprende mucho. La verdad que se pueden saber muchos síntomas, muchos significados, y siempre pongo deberes, pongo ejercicios para que la persona entre una sesión y la otra haga ciertas cartas de duelo, ciertas cartas de perdón, y es muy, muy liberador. Haga su trabajo, digamos. Ahora voy a tener que hacer eso. Sí. Voy a tener que hacer eso. Eso que dijiste me dio pie a recordar que no te preguntamos al principio tus contactos, cómo la gente llega a vos y esas cositas. Sí, es muy fácil, Flor. Por mi página web, hectorgilgarcia.com. También tengo Facebook, Instagram, y a través de la página web podéis contactarme. Y bueno, pues ya os digo, las sesiones son de autoconocimiento, son muy incómodas en primer contacto, porque a uno no le gusta ver su propia sombra y uno tiene rechazo a ver su propia sombra, y entendemos que todo lo que aparece en el cuerpo en forma de síntoma pues es una expresión de la sombra personal. Y también hacemos el árbol transgeneracional, miramos las memorias del proyecto sentido de la infancia, las heridas del alma perinatales, que a veces condicionan mucho a la personalidad para siempre. Entonces hacemos un trabajo del árbol familiar, del embarazo, nuestros primeros años de vida, y luego los conflictos, digamos, coyunturales de nuestra vida actual. Si limpiamos bien toda la línea del tiempo, muchas enfermedades desaparecen y la gente dice, Héctor, esto es magia. Y yo les digo, no es magia. Esto es simplemente poner armonía y poner luz donde antes había obstáculos y había bloqueos. Ya. Tengo que decir que claramente me hicieron toser para que Héctor pudiera decir esto. Y, claro, te estoy oyendo hablar y digo, hoy, yo, o sea, como que yo solita había llegado mucho a esos lugares que acabas de mencionar, pero no estaba pudiendo, ya llevo varios días con esto, ¿no? Y no estaba pudiendo, me falta el Sherpa, pues. Y creo que esto es algo bien importante, ¿no? Yo me dedico a esto, yo puedo hacer un análisis simbólico, pero nunca en mí, nunca en mí. Y no nada más es una cosa de actitud, sino también de tener un guía y de buscar esa guía, ¿no? Y pedir esa ayuda, que también es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer. Es decir, ayúdame. Bueno, Héctor, ya te voy a escribir. Porque Bien, sí. estamos en un paradigma de yo solito, yo puedo, y tú tienes que poder todo solo, ¿no? Y no. Y luego una que es Aries, ¿qué puedes esperar de mí? Claro, además, en el lenguaje del viaje del héroe, si os fijáis, aparece el mentor. Después de aceptar la llamada. Claro. Primero hay que decir sí. Luego es el rechazo a la llamada, y luego acepto la llamada. Cuando acepto la llamada a la aventura y me atrevo a salir de mi zona de confort, aparece el mentor, pero no antes. Qué bueno. Ayer acepté la llamada. Y creo que mi tos ha sido más que un accidente muy necesaria en este episodio, ¿no? Porque es esa ayuda que está siempre constante, ¿no? De no sé, uno puede pensar en los ángeles o en el espíritu, en la sincronicidad o lo que sea, pero es como,
ya aceptaste tu llamada, aquí está tu mentor. ¡Tarán! y ser capaz de reconocer eso, ¿no? Y pues atender, creo que es algo muy importante en nuestra actitud oracular. Bueno, chicos. Así que si se están ahogando, ya saben a quién contactar. Bueno, igual vamos a dejar la información de contacto ahí donde esté publicado el video y el audio y todo. Bueno, ha sido una charla muy interesante, muy rica, con mucho para aún despertar más todavía. Sí. Muchas gracias, Héctor, por aceptar nuestra invitación, por venir a conversar con nosotros. Ha sido un gustazo. Igualmente, un placer, Eugenia, Flor. Y bueno, pues seguimos en contacto. Que vaya muy bien vuestro canal. Un saludo para todos los seguidores del canal y adelante, a seguir investigando y a seguir aprendiendo con ustedes. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias.